Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Esta es una edición muy especial por las circunstancias y por el tema, sobre todo por nuestro invitado, don Carlos Gálvez Pinillos, economista, con una formación inicial en la Universidad Federico Villarreal, que continuó en la Universidad del Pacífico y posteriormente en la Universidad de Harvard. No es solamente el perfil académico de nuestro invitado, que no es la primera vez que está con nosotros, ni será la última, sino que él tiene una experiencia muy grande. Y quiero decir que, un poco en broma, un poco en serio, le dije a un amigo, mejor me apresuro a invitarlo, no vaya a ser que se ocupe pronto de alguna cartera ministerial, por ejemplo, en Energía y Minas, y ya no lo vamos a poder tener como invitado. Entonces, esta noche vamos a conversar francamente sobre 3-4 temas claves que él pone, que eso es lo que le hemos pedido en una plática sobre 3-4 temas claves de las relaciones próximas que están ya desenvolviéndose entre el Perú y los Estados Unidos o viceversa, y también de la presencia de otros actores poderosos como la República Popular China, que puede en algunos aspectos ser pertinente tomados en cuenta, no solamente en términos de relaciones de Estado a Estado, sino en términos comerciales. Vamos a una pequeña pausa y luego damos la bienvenida a nuestro invitado de esta noche. Atención, colegios públicos y privados del Perú. Ya están abiertas las inscripciones para el Premio Nacional de Minería Escolar 2026. Si eres estudiante de primaria o secundaria, participa con tu cuento, obra de teatro, maqueta o proyecto de responsabilidad social y ambiental. Inscríbete hasta el 28 de agosto y gana laptops, tablets y premios para tu institución educativa. Más información en www.iimp.org.pe, la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. ¡Participa! Maestro, maestra, si hoy dejaras de trabajar, ¿tu familia estaría protegida? Con Derrama Magisterial tienes beneficio por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento, además de servicios exclusivos para ti y los tuyos. Todo esto por 27 soles con 50 céntimos al mes. Afíliate hoy. Llama al 995-088-101 o escríbenos por WhatsApp al 984-020-912. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Lea en la edición semanal 319 de la revista Minería lo que será el World Mining Congress 2026, que se inaugura esta semana. La primera guía práctica de equidad de género en minería del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Todo lo relacionado con CONAMIN 2026 y los reportes de sostenibilidad de Marco Cobre y Cider Perú, entre otros temas. Acceda a la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, edición 319 de la revista Minería. Muy bien, esta noche vamos a tener 55 minutos de conversación muy franca y directa, como es la costumbre de nuestro invitado, Carlos Gálvez Pinillos, y también la de esta casa y la mía propia. Bienvenido, Carlos. Te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación para conversar sobre el tema que ya sabemos. Yo quisiera desde un primer momento pedirte que nos dijeras tus ideas, las ideas centrales que deseas presentar acá, y luego empezamos a conversar. Te ofrezco la palabra.
Muchísimas gracias antes que nada por la invitación, Manolo. Siempre es un gusto el poder compartir contigo y intercambiar ideas, porque esto ciertamente es un intercambio de ideas y probablemente discusión sobre alguna de ellas. Respecto a la relación con Estados Unidos, hay algunas cosas que quiero decir que me simpatizan, ¿no? Porque esto está dándose en conjunto con un cambio de gobierno que tiene un sesgo diferente a lo que hemos tenido en los últimos lustros y que nos han llevado dando botes. Y con una mirada de un país abierto al mercado, con un gobierno pro mercado, estamos dando algunos giros que me parecen importantísimos y muy relevantes de cara a la relación con Estados Unidos en los próximos años y décadas. Por ejemplo, estamos enfrentando, trabajando en algunos proyectos conjuntos con Estados Unidos. Tener la base o por desarrollar la base aeroespacial del norte cerca del Ecuador es un elemento importante para nuestra Fuerza Aérea que viene de la mano de la adquisición de los 12 por ahora aviones F-16 Block 70, pero que en completo deben ser 24, con lo cual estamos retirándonos de las influencias de armamento ruso que ya tenían por lo demás más de 40 años de antigüedad, pero que al ser renovados y ponernos en línea con un alineamiento con el mercado norteamericano es, desde mi punto de vista, muy importante. Y es muy importante porque además esta decisión de la compra de aviones compitió con los aviones Gripen de Suecia con Brasil. Y esto va a tener tiene una significación respecto de la relación con nuestro vecino más importante en Sudamérica. Si a esto nosotros le ponemos el proyecto de $1.500 millones de la construcción de la nueva base naval, que estaba planeada con miras a movilizar las instalaciones hacia el norte y ampliar totalmente el puerto del Callao para poder tener un puerto de otras características y otra dimensión, que además va a incorporar un astillero para buques super post-Panamá, cambia totalmente la posibilidad de desarrollo del Perú. Esto viene a su vez, es un proyecto, lo menciono al final, pero no menos importante, de ensamblaje de armamento por parte de la FAME, de armamento americano. Entonces, como vemos ahí, tenemos un primer elemento sobre el cual trabajar. Adicionalmente a esto, lo que tenemos es la necesidad de ambas partes, de Estados Unidos y de Perú, por supuesto, de relacionarse en base a los minerales estratégicos. Estados Unidos está tratando de retomar el paso en su actividad industrial. Y para eso necesita de minerales como el cobre. De hecho, Estados Unidos tiene una producción del orden de 1 millón de toneladas.
Pero de ese 1.000.000 de toneladas, la mitad, o sea, 500.000 de toneladas es reciclaje y necesita complementar, de hecho complementa con producción de minas en el Perú y en Chile. Si hay un crecimiento de la demanda, nosotros podríamos perfectamente estar alineándonos para poder no solamente producir los minerales, sino desarrollar partes y componentes para equipamiento de la industria americana, si esa es la opción. Y claro, siempre estamos viendo qué pasa con el otro competidor del mercado, que es China. Es un competidor formidable, con un crecimiento muy importante en su Producto Bruto Interno, con un desarrollo tecnológico también impresionante, y que en realidad están ofreciendo entre China y Estados Unidos una, vamos a llamarle, por hacer un equivalente al ejercicio, una tensión dinámica del cual el Perú puede salir beneficiado si lo manejamos bien. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que desarrollar una serie de infraestructura que no estamos ejecutando. Vamos a necesitar también desarrollar instalaciones ferroviarias, y en eso, para poder trabajar instalaciones ferroviarias, carreteras, puentes, etcétera, yo la verdad es que siempre hago, y esto sujeto a opinión tuya, Manolo, siempre hago el recuerdo o el pensamiento. Los puentes más modernos los tiene China. La infraestructura americana en carreteras y en puentes tiene cierta antigüedad y no está siendo reemplazado a la velocidad esperada. Y eso es algo que de alguna manera nos lleva a mirar a China como también un apoyo importante en el desarrollo y cierre de brecha de infraestructura. Yo no sé, hasta este punto, Manolo, tú tendrías algunas opiniones como para poder comenzar una conversación y no quedarme en un monólogo. No, claro que sí, muchísimas gracias. En esta ocasión voy a asumir lo que has planteado, no tengo mayor diferencia. Y en el sentido siguiente, comparto estos criterios que tú dices, me parecen criterios absolutamente no solo realistas, sino muy responsables, que se alejan de versiones ideológicas de ya sea a la diestra o a la siniestra. Eso me parece muy importante retomar y subrayar en el país. Ahora, con esta premisa, yo te hago algunas preguntas más. Una, ¿qué posibilidades, cómo reflexionas, qué posibilidades tiene la gestión peruana de obtener algunas inversiones, aparte de las señaladas, que están estrictamente en el campo de la seguridad del Estado y de la defensa nacional, lo cual no es exclusivo para ese uso, sino que también contribuye al desarrollo, pero hay otras inversiones importantes que tienen que ver con minerales? ¿Qué cosas concretas se pueden avisorar en ese sentido? Y un tema que hoy día es inseparable de estos que tú has mencionado, que comparto y al que añado esta cuestión de inversiones que también has señalado tú, es el tema de inteligencia artificial. O sea, yo diría que una relación con los Estados Unidos de América, que va a tener 2 años más con el presidente Trump, seguro, ¿verdad? Eso es seguro, después no sabemos.
Y puede ser que continúe la política con el presidente Trump o con otro presidente. Pero lo seguro es eso. Y eso va a estar a la mitad del periodo constitucional de la presidenta próxima a juramentar, la señora Fujimori. Entonces, no es un tiempo muy largo para poder amarrar algunas otras inversiones que pueden tener más velocidad o menos velocidad. Un ejemplo, tomando lo que tú dijiste también, inversiones en materia de transporte carretero. La República Popular China tiene más espalda financiera y tiene una modalidad de inversión que no tiene los Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene que negociar con el inversionista privado, que tiene sus prioridades, obviamente. En muchos casos coincide con la prioridad gubernamental de esos 2 años o puede no coincidir. Entonces, esa es la razón de la pregunta. ¿Cómo ves tú las posibilidades de materializar, aparte de las inversiones en el campo de defensa y de seguridad, algunas otras en las cuales también necesitamos? Y señalo, aparte de los transportes y comunicaciones, el tema de inteligencia artificial, considerando que en el plano internacional las fichas se mueven más rápido por la inversión estatal de la República Popular China y menos rápida por las políticas de mercado, que no es lo mismo que una orden del Politburó o del partido. Eso no ocurre exactamente en los Estados Unidos y se vienen algunas circunstancias. Esa es mi reflexión que pongo a tu consideración. Manolo, a riesgo de ser corregido por tu parte, pero es cierto que una orden del Politburó puede hacer que se hagan desembolsos y funcione muy rápidamente la ejecución de algunos financiamientos y proyectos. Sin embargo, yo no sé si por mi tradición, por mi experiencia o por mi línea política de pensamiento, prefiero que convoquemos al mercado de capitales. Uh-huh. Para eso encuentro yo perfectamente viables las APPs que en estos momentos están perfectamente establecidas y reglamentadas en el Perú, porque siempre lo que ocurre, y siempre repito, ¿no? Si algo sobra en el mundo es dinero. Lo que faltan son buenos proyectos. Y el Perú tiene buenos proyectos. Y tiene buenos proyectos por distintas razones. No solamente porque tenemos una naturaleza especial que nos ofrece gran potencialidad geológica y pensando en el tema minero, sino que nosotros no hemos hecho nuestra tarea en el momento oportuno y nos hemos retrasado en muchas cosas, en infraestructura, en educación, en agua, saneamiento, gas, electricidad. Entonces, eso trae como consecuencia que tengamos que armar este portafolio de proyectos y que podamos convocar a fondos de inversión que van a estar, en la medida que el Perú tenga una línea política clara, ofrezca confianza y estabilidad jurídica. Por supuesto que los fondos de inversión van a estar encantados de poder invertir en el Perú y poder elevar el nivel de inversión que el Perú necesita a los niveles del 25% del PBI o más, como lo logramos en el pico del segundo gobierno de Alan García. Prefiero eso bastante más que un endeudamiento con un gobierno, y no porque sea chino o cualquier otro, sino que la inversión
en renta fija o en renta variable en el mercado de capitales, los inversionistas saben que están apostando a un riesgo por ganar mucho o por ganar poco. Eso dependerá. En el caso de un préstamo de gobierno a gobierno, sobre todo proveniente de un país como China, ahí vamos a tener simplemente asumir pagos con tasas o rendimientos para quien invirtió fijos y sujeto probablemente a garantías de, por ejemplo, off-taking de productos como el cobre, por ejemplo, tal como lo hicieron con Bolivia o como en algún momento lo han hecho con Venezuela. Esos esquemas, esos mecanismos, a mí particularmente no me gustan. Yo prefiero tener libertad de usar mis materiales y de aprovechar los movimientos de mercado y tomar esas oportunidades. Me parece muy buena reflexión, no tengo discrepancia en eso y más bien permíteme un comentario en favor de lo que estás diciendo, que me parece que hay que saber reconocer la argumentación que se pone sobre la mesa. Mire, hoy día el argumento que se esgrime por parte de muchas personas que están deslumbrados con el crecimiento de la República Popular China, su crecimiento y su desarrollo, es que tienen pues esa mayor velocidad y tienen una espalda financiera. Lo que es cierto, la experiencia lo indica y también la teoría económica, la teoría política y la experiencia, que así como los países no pueden desarrollarse si solamente están abiertos, hay que estar abiertos al mundo, solo abiertos trae consecuencias muy serias negativas y solo cerrados ya no es viable. Los países tienen que ir por periodos, se abren un poco, se cierran otro poco, tienen sus prioridades, pero nunca es una línea recta. Bueno, en este caso, lo importante sería hacer algunos ajustes, por ejemplo, en materia de gobierno a gobierno, porque algunos de esos mecanismos que se han estado empleando ya han sido evaluados en el Perú y no han tenido buena ejecución. Inclusive se ha confundido con los proyectos de los NEC, los proyectos NEC. Se les ha confundido con eso cuando los proyectos NEC ya van por la cuarta o quinta generación. Admito que en este punto tengo que ponerme a leer algunas cosas últimamente y lo digo en borrador. El último asunto que me parece importante en favor de lo que estás diciendo en este caso es lo siguiente. Cuando uno contrata con un Estado tan asimétrico, sea Estados Unidos, de Estado a Estado, ¿no? Sea Estados Unidos, la China, para no tocar sino esos dos, uno tiene que pagar en dinero o en soberanía, no hay más. Mientras que cuando uno contrata con un privado tiene todavía la posibilidad de negociar en su favor con el Estado en el cual se está trabajando o con otros Estados amigos en los cuales también los privados tienen intereses, porque estas corporaciones mundiales no tienen interés solamente en un Estado, juegan en distintos, como en un tablero, ¿no? Juegan con distintos intereses. Entonces, mi última pregunta en este tema es 5 años. El primer año es acomodarse, porque el primer año se van a encontrar problemas, algunos de ellos que ni siquiera se imaginan, porque están bien tapaditos, tanto en materia económica como en materia de seguridad. Y el tema de seguridad es de vital importancia. No solamente la seguridad jurídica, sino la seguridad de la que estamos hablando y la defensa nacional que tú has tocado. Entonces, eso es el primer año. El último año es un periodo de concurso electoral que va a ser muy movido. Entonces, queda apenas 2 años de coincidencia con el gobierno actual estadounidense y 2 años más de gestión. ¿Cómo ves tú este asunto? Mira, la primera cosa es que, fíjate, respecto a lo que mencionas, el primer año
es un año que tiene el presupuesto ya jugado. No solamente eso, Balcázar está siendo tan irresponsable y el Congreso de salida lo está haciendo más, en la medida que están comprometiendo las posibilidades y los fondos de reserva del Estado de cara al final del año, y están poniéndole compromisos fijos, irreductibles, de cara al futuro. O sea, están tomando las medidas más irresponsables que uno se puede imaginar. Entonces, sí, coincido en las líneas de tiempo que mencionas y de los 2 años de coincidencia, pero no quiero dejar de resaltar que ya le están comprometiendo el tablero al gobierno entrante. Felizmente, el día de hoy, y con gran entusiasmo, Julio Velarde ha aceptado quedarse en el Banco Central y acompañar 5 años más es la marcha en la presidencia del Banco Central. Eso es una garantía del manejo monetario, de la estabilidad monetaria, pero hay un elemento adicional, que es que en el camino Julio Velarde estará terminando de afiatar el equipo con miras a su sucesión, porque definitivamente los equipos tienen que renovarse y tiene que, no se puede esperar, ¿cómo se llama?, que pasen los años y no se rejuvenezcan las organizaciones. En el camino, me parecería fabuloso que Julio apunte a convertirse pues en un súper asesor del Estado, del gobierno de turno, para la marcha económica que tenemos por delante. Hay un tema respecto de la inteligencia artificial que no he tocado en el punto anterior, y es que este tema de la inteligencia artificial pues no solamente demanda de los materiales que nosotros tenemos, sino que además demanda muchísimo de energía. Y eso tiene que ver con el desarrollo de los proyectos de generación que nosotros tenemos. Tenemos que verlo por el lado de, por ejemplo, los hidrocarburos, el petróleo. Ojalá que el proyecto de exploración en el norte de Lambayeque salga adelante prontamente. Allí interesante es que esté Chevron como participante importante en ese proyecto. De otro lado, tenemos la exploración y desarrollo de lotes de gas al lado de Camisea. Y tenemos que ver, ¿cómo se llama? El Candamo. La zona del Candamo, que hasta donde he recibido información, sería el equivalente a 2 veces y media las reservas de Camisea. Entonces, eso nos estaría, si lo hacemos, si lo exploramos y desarrollamos bien, nos estaría prolongando la vida de energía económica y estable por aproximadamente 30 a 40 años, lo cual es muy importante. Y darnos además el tiempo suficiente para seguir desarrollando proyectos hidroeléctricos y otros, como no, de energías renovables no convencionales. El Perú pues tiene la posibilidad de convertirse en un actor principal en cuanto a generación de energía barata, que le permitiría poder competir con productos
que son requeridos para este manejo de inteligencia artificial, que perfectamente podría establecerse un centro de inteligencia artificial en el Perú. No veo por qué no. Si estamos teniendo una base aeroespacial, una base naval, y tenemos todo un equipamiento americano puesto acá, no falta nada para que tengamos acá un centro importante de inteligencia artificial para los Estados Unidos, por ejemplo. Me parece, mientras tú hablabas, yo me imaginaba que un gobierno responsable, proactivo, mirando hacia adelante, convertiría estos temas en temas de anuncios importantes cada ciertos meses y no caer en la trampa de los comentarios políticos que se les pide a los ministros día a día, hora a hora, e inclusive al presidente de la República, porque eso entrampa la gestión y obviamente nadie tiene la monedita de oro para que lo que diga suene, tenga el buen sonido de la moneda de oro siempre, ¿verdad? Eso implica una cosa muy importante, me parece, y es que se prioricen los proyectos en sus relaciones, en sus encadenamientos. Proyectos que no tengan una dimensión o un componente que amarre varias de estas cosas que tú señales, si pueden tener menos empuje, menos apoyo de parte del gobierno y de parte de la empresa privada, que le interesa multiplicar, tener mayor, como se suele decir, ¿no?, mayor valor añadido y también mayor valor compartido. Vamos a una pequeña pausa y yo, cuando regresemos, me permitiré hacerte un pequeño comentario de lo que estabas diciendo antes de ocuparte del tema de inteligencia artificial. Y me alegra mucho esta conversación porque me reafirma en mi idea previa de que mejor te entrevisto pronto antes de que no te dejen tiempo para hacer porque asumas otras responsabilidades en el sector privado donde ya las tienes o en el sector público. Permítenos ir a una pausa entonces. Maestra, maestro de Lambayeque, imagina retirarte con tu fondo asegurado y tu familia protegida. Eso es Derrama Magisterial. Rosa Horna, tu afiliadora en Chiclayo, tiene la respuesta. Con Derrama Magisterial accedes a beneficios por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento. Llámala al 949-487-200. Derrama Magisterial. Construyendo confianza, generando bienestar. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. Mientras estábamos en la pausa, estaba observando algo que me permito aprovechar 30 segundos para decirlo públicamente. Signo de los tiempos en Red de Comunicación Regional es la convergencia de la derrama magisterial, el SUTEP y el Instituto de Ingeniero de Minas.
Eso es muy importante ver en el país porque antaño todo el mundo sabe que hemos tenido, digo yo también como persona que ha estado dedicada a la actividad política, hemos tenido líneas divergentes, pero poco a poco uno va viendo que el mundo lo obliga, y no solo las ideas, sino las evidencias obligan a tener convergencias importantes. Cierro el publicherry, como dicen ahora, pero me parece importante este pluralismo de ideas, ¿no? Que tienen como base el respeto y el buscar imparcialidad, objetividad. Bueno, este gobierno está encontrando con que tiene ahora último compromisos financieros para el próximo año. Habrá que revisar el programa económico multianual. Habrá que revisar el presupuesto anual, habrá que revisar las transferencias que se dan a los niveles subnacionales, gobiernos regionales y municipalidades. Y las preguntas ahí son claves. ¿Cuáles están solamente en el papel comprometidas? ¿Cuáles han sido iniciados y cuáles están frustrados? Y por tanto, ¿qué hacer con eso? ¿Cuánto queda de disponible para poder dar prioridad a inversiones en formación de capital humano, a lo que se llama gasto corriente, que es muy importante, se le llama gasto corriente, pero es importante, y a lo que son inversiones en capital físico y otras formas de capital que se requieren para este impulso inicial. Pero eso es lo que está ocurriendo, y por la información que tenemos, las personas que estamos interesadas en este caso, vemos que incluso se están inventando nuevos nombres para recetas viejas que no han funcionado nada y que se están inaugurando en distintos ministerios o se está haciendo en algunas regiones. Bien, me gustaría una reflexión tuya para profundizar ya sea en este tema o en otro que quiero pedirte, que es el asunto del sector energía y minas. Lo que tú has planteado me lleva a expresarlo en mi jerga, en mis términos, como una política de transición energética peruana a lo peruano, que es también una transición en transporte, que es también una transición en formación de gerencias. O sea que la transición energética, como otras transiciones sustantivas para la República, para la economía, jalan otras transiciones, para no hablar de la transición ambiental solamente, que en 25 o más años no ha producido un solo proyecto de inversión grande en materia ambiental y donde no se usan las evaluaciones ambientales estratégicas para ningún proyecto mega o macro. Entonces me gustaría tu comentario sobre cómo ves tú este asunto en el campo de energía y minas en particular. Primera cosa que me voy a remitir, si me permites, a tu parte inicial. Los compromisos financieros, las transferencias. Aquí, como comentaba en algún momento, se ha comprometido en exceso el Estado en gastos corrientes, se ha duplicado la planilla del Estado en los últimos menos de 10 años, lo cual es de terror, porque no solamente ha aumentado el número de trabajadores, entre comillas trabajadores, en la carga financiera que eso significa, pero no menos importante, yo diría más importante que todo lo anterior, es que toda esa carga burocrática se ha traducido en un freno a las inversiones privadas y públicas. Y por lo tanto, estamos teniendo allí una pérdida de productividad. La productividad del capital se está yendo abajo, se está yendo al suelo, precisamente porque la burocracia está impidiendo que los recursos se canalicen adecuadamente. Si nosotros revisamos cómo viene, por ejemplo, el avance del presupuesto de inversiones en lo que va del año, en la primera mitad del año,
no hemos llegado a pasar en promedio el 30% de las inversiones públicas, ¿no? Entonces, eso es un problema. La otra cosa que es urgente es el tener que regresar al Tribunal Constitucional para que se corrija esta deformación que ha hecho el irresponsable Congreso saliente para tener iniciativa de gasto donde no lo tiene constitucionalmente. Pero, como ya sabemos, este es un mundo de abogados, los abogados tienen opiniones diversas, muchas veces no lógicas, y nos han llevado a este entuerto del que vamos a tener dificultades para salir porque ciertamente han generado expectativas sociales. Bueno, sí, continúa, por favor. Dicho eso, bueno, ya me embarqué en la primera parte, pero una de las cosas que no puedo dejar de mencionar es, fíjate tú, estamos ya en el mes de julio y no hemos avanzado nada con la preservación de la infraestructura ni la limpieza de cauces de ríos siquiera en preparación del fenómeno del Niño. Y este va a ser un niño muy importante y no estamos haciendo nada. Al gobierno entrante no le va a quedar tiempo para ejecutar cosas, porque ya va a tener solamente agosto, septiembre, octubre, ya va a comenzar a fines de octubre las lluvias. Y ahí viene el fenómeno del Niño, noviembre, diciembre y enero, cuando menos, de manera muy intensa. ¿En qué momento vamos a mitigar o a prepararnos para que se afecte lo menos posible, no solamente la infraestructura, sino, recordemos, parte importante de nuestra agroexportación está en el norte? Si nosotros no hemos encauzado debidamente los ríos y protegido las riberas, vamos a vernos impactados no solamente en la infraestructura, sino en la pérdida de producción. Y eso es pues algo muy serio, ¿no? Entonces, podemos estar teniendo un grave retroceso al crecimiento de la economía si es que tenemos un fenómeno del Niño importante y sin medidas de precaución. Bueno, esto que tú señalas me parece digno de ser puesto graníticamente en forma destacada. Hay que destacarlo porque en términos prácticos, para quienes conocen el manejo de la cosa pública y también del sector privado, saben que todo esto se traduce en tiempo perdido. Ya no es solamente 7 días a la semana por 52 semanas, sino que es menos. Y que tiene que concentrarse la energía en eso que tú has dicho, podríamos decir salvataje, ¿no? Cuestiones de evitar mayor daño, reducir el daño, rehabilitación viene un poco después, pero está lo primero. Bueno, eso significa un conjunto de recursos que tienen que ver no solamente con las actividades civiles, sino con otras más que quiero mencionar. En lo civil tienes básicamente los servicios de salud, no solo con el nivel primario de salud, sino con una estrategia de atención primaria por niveles. 2, que tiene que ver con los bomberos. 3, que tiene que ver con la policía. 4, con fuerzas especiales de la policía y de la Fuerza Armada. Y 5, ¿con qué recursos si no se han renovado, si hemos pensado simplemente en los aviones y no tenemos todo el otro conjunto de la pirámide logística civil, policial y militar para enfrentar este tipo de cosas? Esta es una cuestión que tiene que ponerse sobre la mesa. Me gustaría saber tu reflexión, estimado Carlos. Sí, efectivamente, cuando hablamos de infraestructura, muchas veces pensamos en carreteras. Fíjate tú, puentes, el puente Chancay todavía no se rehabilita. Aquí nomás, camino a Lurín, pasando Villa, hay un puente roto
que está ahí ya más de 1 año y medio y no se está rehabilitando. Claro, todo el mundo está contento porque no cobran peajes en Lima, pero ¿quién se está ocupando de hacer el mantenimiento? Recordemos cuando salió del primer gobierno Alan García, hasta la carretera panamericana había desaparecido. Efectivamente. Y el gobierno de Fujimori tuvo que reconstruir y hacer reaparecer la carretera porque estaban cubiertas de arena o deshechas. Entonces, eso es lo que no puede ocurrir. En un país al que aspiro que lleguemos a ser un país desarrollado, nosotros no solamente debemos de tener nuestra infraestructura construida, y la segunda cosa que no se hace en el Perú es mantenida. Yo encuentro en López Aliaga una irresponsabilidad terrible, porque al quitar los peajes y pasarle esto a EMAPE, no se está haciendo el mantenimiento y ya las carreteras se están destruyendo. Pero lo tercero es lo que debiéramos nosotros hacer, no solamente tener esa infraestructura bien hecha y bien mantenida, sino además asegurada. Y me refiero a una póliza de seguros para que nos resuelva ante siniestros como el fenómeno del Niño o como un sismo de gran importancia. Y eso es algo que nos permitiría no retroceder de cuando en cuando, sino una póliza de seguros te cubre y tú sigues creciendo y sigues avanzando. Esas son temas que el Perú no los está contemplando. Los gobiernos, por eso es que me aflige que lleguen a los congresos, por ejemplo, gente que no tiene la menor idea. Está llegando al Senado un señor que con la justa se ha terminado la primaria o el colegio. Ni siquiera entiende qué cosa es tener una póliza de seguros. Entonces, ¿qué cosa le puedes pedir? ¿No? Eso es dramático, y eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Efectivamente, y eso también lleva a otro tema, que es que urgentemente tiene que compactarse algunos problemas de las carreras públicas. Se habla de la carrera pública en general. Yo esta semana tengo una conversación con un experto nacional e internacional sobre ese tema, pero no en el programa, sino en mi casa, en privado, para hablar con la más absoluta libertad y crudeza del tema, porque se necesita un núcleo de gerencia pública, no solamente en el Ejecutivo, sino también en los gobiernos regionales y en las municipalidades. Y como no se puede hacer todo a la vez en todo el país, hay que tener prioridades, y esas prioridades tienen que estar amarradas con los temas como aquellos que tú has estado mencionando ahora. Los minutos que me quedan, tengo dos temas que no quiero dejar pasar por alto, en los cuales tú has estado escribiendo, en lo que te pido lo plantees también. Uno tiene que ver con el tema de las economías ilegales y la minería ilegal y estas cosas, y el otro con un tema que acabas de orillarlo cuando te has referido a la función del Congreso y del Tribunal Constitucional, que es el tema de la seguridad jurídica, Ministerio Público y Poder Judicial, porque ese es un tema que está embalsado en el país, así lo veo yo, donde es muy difícil tener un arreglo, porque eso está tan inflado, tan crecido y complicado como el resto de las administraciones públicas. Te planteo los dos temas y tú escoges lo que desees, Carlos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, Manolo. A ver, primero, de las economías ilegales es fundamental enfrentarlas. Y eso no es que tengamos pues una persecución a balazos en cada esquina. Lo que tenemos que hacer es una cuestión educativa, cultural, que implica que el ciudadano peruano tiene que acostumbrarse y ser educado en respetar la ley. La ley se hace para todos, no para 20% de peruanos, y el 80% la puede evadir. No, es para todos.
Entonces, lo que tenemos que hacer es probablemente flexibilizar cosas, porque la burocracia ha generado sus propias trabas, porque eso es fuente de corrupción y entonces termina siendo prácticamente imposible ser legal o formal. Y esto tiene que ver con la seguridad jurídica que tú has mencionado, porque esto que mencionas o que hablamos para los empresarios ilegales o informales, o llámale como mejor nos acomode, no es solamente para los pequeños. Los grandes están expuestos precisamente a las inestabilidades y a la falta de seguridad jurídica. En el Perú tenemos casos emblemáticos. No por gusto hemos pasado a ser el país que tiene más casos en el CIADI, Así en es. el mundo, ¿no? Entonces, eso no es que sea un sinvergüenza. Cuando hay pocos casos, probablemente los sinvergüenzas o los infractores son esos pocos casos. Pero cuando la cosa se empieza a generalizar, quiere decir que ya el problema está fallando del otro lado, está fallando del lado del Estado, ¿no? Esto es como cuando uno evalúa a un profesor de colegio. Si jala a uno o dos, probablemente el profesor sea bueno. Pero si se jala al 90%, significa que el profesor es malo, ¿no? Y hay que corregirlo a él. Y esto tiene que ver, con el funcionamiento del Ministerio Público, cuyos casos emblemáticos hemos visto. La presidente electa es un caso que la han tenido 3 veces en prisión y durante 1 año y medio prácticamente, a manos de un Ministerio Público politizado, que no ha aplicado la ley y que sorprendentemente la legislación no lo sanciona, ¿no? O sea, lo sanciona administrativamente y no lo penaliza, y debiera de estar penado. Y por otro lado, no quiero dejar pasar esa inestabilidad jurídica del lado de la SUNAT. La SUNAT, dicen, tenemos una estabilidad jurídica, legal y no sé cuánto. Sí, muy bien, porque la ley no ha cambiado en los últimos tantos años. Ok, correcto. Y las interpretaciones de los funcionarios de la SUNAT, que van cambiando, los criterios que se van modificando y que en un caso se aplica de una manera porque conviene y en otro caso lo aplican de otra porque les conviene más. Eso también es parte de la falta de estabilidad y de la falta de seguridad jurídica. Así es. Acá tenemos casos emblemáticos de empresas que han tenido contratos de estabilidad jurídica y sin embargo los han clavado tributariamente como han querido y no les han respetado absolutamente nada. Es un caso que está en el CIADI, por supuesto, ¿no? Y como esos, varios, ¿no? Entonces, sí, para que nosotros podamos destacar como queremos que destaque el Perú, este lanzamiento tiene que pasar por un aseguramiento de la estabilidad jurídica, pero de verdad, no solamente en los títulos de las leyes, sino en el comportamiento del funcionario obligado o responsable de aplicar la ley. Eso pasa, no lo tengo que exaltar mucho, pero pasa a nivel municipal, ¿no? Así es. Gente que te cierra un establecimiento porque no pusieron el letrero de extintor a la altura que debía estar. Bueno, pero el extintor está, ¿no? Y no, pero te cierran el establecimiento. Y entonces
ahí es donde comienzas a juntar al legal oprimido con el ilegal, porque ya pues el costo de la legalidad termina siendo muy alto para que no te rinda nada o no te sirva de nada. Ese es un tema. Muchas gracias, Carlos. Vamos llegando ya al final, queda un minuto, solamente permíteme a mí despedirme y dejarte unos segundos para que tú también lo hagas. Yo lo único que pienso de lo que hemos conversado es que se necesita demostrar con hechos, como decía el viejo dicho romano, que un tiempo fue lema del general Odría, acá res non verba, hechos no palabras. No, la gente no sabe eso, tampoco sabe que era salud, educación, trabajo, que son las cosas que el Perú sigue necesitando y de las cuales hemos hablado. Se necesita, yo creo, no solamente anticorrupción y honestidad, sino integridad. Aquí con esto quiero recordar las palabras que hace un tiempo atrás en el Centro de Posgrado de la Católica de Asuntos Empresariales, mi viejo amigo Óscar Espinosa Bedoya, a quien le deseo mucha salud, dijo en una reflexión muy segura que no es lo mismo ser honesto que ser íntegro y que eso es lo que se necesita demostrar ahora. Esas son mis últimas palabras y ahora te dejo a ti para que puedas despedirte de esta conversación. Gracias, Manolo. Agregaré al dicho que has mencionado uno más rutinario que decían los abuelos: obras son amores y no buenas razones, ¿no? Pero no quiero despedirme sin mencionar el gran optimismo que me genera esta nueva asunción de gobierno por parte de la señora Fujimori. Y espero que las mejores inteligencias, las mejores voluntades y las mejores capacidades estén puestas a disposición del país, no del gobierno, del país, para poder recuperar el tiempo que nos han hecho perder miserablemente los personajes que han estado metidos en la política. Muchas gracias. Con esto me despido, Manolo. Muchas gracias. Me alegra que hayas mencionado una frase que mi padre nos repetía tarde, en la noche, en el día: obras son amores y no buenas razones. Eso es lo que todos, gobierno, no gobierno, hay que integrar en eso, porque el tiempo fuga. Tempus fugit, decían los romanos, ¿verdad? El tiempo fuga, no tenemos 5 años, tenemos menos tiempo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Hemos presentado Geopolítica en RCR